Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal. En este vídeo me gustaría hablar de la importancia del clan, de la importancia del transgeneracional en nosotros. No sé si muchos de vosotros habéis oído hablar de que tenemos una memoria transgeneracional y en eso hay un libro maravilloso de Anne-Susan Wenger que podéis leer. Bueno, ahora hay bastantes libros dedicados al transgeneracional y de la influencia que el transgeneracional tiene en nosotros. Se ha demostrado, por ejemplo, uno de los con los que yo he estudiado, Salomón Selam, lo muestra a través de las fechas, ¿no? Como a veces dos personas en el mismo árbol están vinculadas por su fecha de nacimiento. Es mucha casualidad de que nacen muy cercanos en la fecha de nacimiento y esa persona que ha nacido, por ejemplo, un nieto o un bisnieto, que ha nacido en la misma fecha que su bisabuelo o su tatarabuelo, resulta que está manifestando la misma temática que tenía ese ancestro. Entonces, como muchas veces nosotros inconscientemente con esa carga transgeneracional decidimos recoger el sufrimiento del árbol que ha pasado esa persona, que no ha sabido transmutar, nos hacemos cargo de él para liberar toda esa pena, toda esa tristeza que puede haber en ese árbol transgeneracional para liberar a nuestros ancestros. Lo único que muchas veces no se consigue y eso nos acarrea a lo mejor una tristeza que no sabemos bien de dónde viene, pero que si tú le preguntas a una persona que lleva una carga transgeneracional de tristeza, te dirá que la lleva desde siempre y no recuerda ni desde cuándo. ¿Por qué? Porque esa tristeza ya ha nacido con ella. Cuando esta persona empieza a hacerse consciente de que esa tristeza es por un hecho que sucedió en el árbol, por una pérdida de un padre, de un abuelo o de alguien que murió en la guerra o unos niños que se quedaron huérfanos muy pequeños, eso pasa a tomar otro contenido porque tú ya puedes hacer algo con todo eso que está apareciendo en tu vida, ya sabes de dónde viene y puedes coger esa tristeza y hacer algo con ella. Cuando tú tienes esa tristeza que no sabes de dónde viene, no puedes hacer nada, simplemente estás manteniéndote en una emoción y por más que puedes hacer cosas, ves que no avanzas, porque el núcleo o el inicio está más atrás de lo que tú te imaginas. Yo recuerdo, bueno, esto me ha pasado a mí, yo tenía candidiasis desde los 12 años, y intermitente, no siempre, se me iba, mejoraba tal, pero era como algo ya bastante crónico en mi vida y me acuerdo que cuando me quedé embarazada eso aumentó muchísimo y pues en una sesión que yo estaba haciendo pues me dijeron cuál fue la primera vez o cuál fue el momento donde tú se iniciaron o tuviste por primera vez candidiasis y yo dije a los 12 años. Entonces la pregunta fue ¿qué le pasó a tu madre a los 12 años? Y mi madre a los 12 años se quedó huérfana de padre. Cuando yo hice ese duelo desaparecieron las cándidas, porque las cándidas tienen connotación también de duelo y de tristeza. Entonces, la importancia a veces de cómo se manifiesta lo físico para demostrar algo, el cuerpo te empieza a mandar señales, pues en este caso de la tristeza, de un aumento de humedad corporal, que al final se manifiesta a través de un aumento de hongos en el cuerpo. Eso, por ejemplo, a mí se me fueron. En una semana se me marcharon. Luego recuerdo también una persona que vino porque tenía a su hijo pequeño mucha rabia, tenía unos 3 años ese niño, y recuerdo esa sesión porque, claro, yo le dije, el tema no está en el niño, o sea, un niño con esa rabia
esas manifestaciones de ira y montaba espectáculos. Digo, hay algo ahí, ¿no? Entonces yo hice la sesión con la madre, le empecé a preguntar y al final se descubrió que la abuela había sido abandonada de pequeña y que él era el doble de la abuela. Entonces su abuela había vivido en un orfanato, había sido abandonada desde muy pequeña y él estaba manifestando toda esa rabia que la abuela no había podido sacar. Cuando eso se descubre, se puede liberar al niño de manifestar esa rabia, el niño empieza a actuar desde otra manera, desde otro punto, porque le hemos liberado, ya no hace falta que manifieste esa rabia, ya sabemos que esa rabia está así, que eso fue injusto o lo vivió así esa persona. Como eso, muchos más casos. Entonces, es la importancia de conocer la historia familiar, la importancia de saber qué ha pasado en nuestra familia, son perlas para nosotros, son regalos y una forma de honrar a nuestros ancestros, ya que nosotros, por parecernos a ellos, por manifestarnos y quedarnos y ser reconocidos por el grupo, por el clan, vamos a coger las mismas temáticas, los mismos patrones, las mismas emociones muchas veces, o vamos a querer liberar a nuestros padres del dolor sufrido por un hijo que falleció, o nuestra abuela, su marido partió en la guerra y nunca más volvió, y entonces nosotros no, a lo mejor hay una mujer que no encuentra pareja y es porque tiene miedo a que sus parejas se vayan y desaparezcan y se mueran. Entonces cuando todo esto tú lo vas descubriendo, al final todas estas limitaciones desaparecen y tú puedes ser una persona más libre y actuar más libre, también liberando a tu clan de todas esas connotaciones. Entonces te invito a que te hagas una visita o una consulta transgeneracional para descubrir la vida de tus ancestros, porque aunque no las sepas, se pueden hacer trabajos de hipnosis y trabajos energéticos, donde vas a ir descubriendo la problemática si no sabes la historia. Entonces no es más bonito saber la historia, porque yo he ido pues preguntando a mi madre, a mis tías, a quien tenía cerca, y así vas descubriendo pues todo aquello que pasaba, o también, pero si no lo sabes, hay formas de averiguarlo. Entonces te invito a que hagas consultas transgeneracionales, a que veas tu árbol como una herramienta de trabajo para tu alma. Y nada, pues aquí estamos para lo que quieras y para preguntarme aquello que te inquieta, y cuando pueda te contesto. Pues muchas gracias por escucharme y por ver mi canal.